Muy bienvenidos, bienvenidas. Gracias porque nos acompañan en estas audiciones y en este programa de televisión también. Su programa Diálogo Bíblico. Está nuevamente conmigo Alan Bornabé. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Cómo ha estado la semana? Bien. Bien, ¿no es cierto? Bueno, Chillán, para que ustedes sepan, es un lugar donde a veces llueve y hace frío. Estamos en una época de esa calidad, ¿no es cierto? Sí. Pero nos alegra porque nos calienta lo que es la verdad que está fluyendo del libro de Génesis. Y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de Jacob, Israel. Dos palabritas que van a significar mucho. Y quizás yo leo un texto que está allí en Génesis capítulo 32, versículo 28 para conversar en esta oportunidad. 28 dice: y el varón le dijo: ¿no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿En qué contexto está este texto? Porque cuando uno encuentra texto así en la Biblia, qué extraordinario es. ¿De a qué se está refiriendo? ¿A qué contexto está hablando? El contexto es que venía venía regresando a la casa de su padre Jacob después de unos más de 20 años. Regresa y en esa noche, ¿no es cierto? Ahí, como dice el lugar, en el vado de Jaboc, se parece al nombre de él. A Jacob. La noche más larga probablemente de su vida, hizo pasar a su familia a un lugar para asegurarse, ¿no es cierto?, de que no tuviera problemas. Esa noche, dice el espíritu de profecía, oró como nunca para reconciliarse, para que no tuviera problemas con su hermano Esaú después de tantos años. Y llegó un varón, dice, misterioso, y empezó una pelea que es tremenda, como la describe el capítulo 32 de Génesis. Incluso dice que lucharon hasta el amanecer. Incluso el ángel digo yo, porque en ese momento se descubre, pero el personaje le dice: mira, raya el alba, tengo que irme. Uh-huh. O sea, es una lucha que fue muy fuerte. A muerte, y que incluso se va a aplicar de alguna manera a la experiencia del cristiano, ¿no es cierto? Al final del tiempo, esa lucha. Tiempo de angustia. Tiempo de angustia. Y lo menciona con letras incluso, como el tiempo de Jacob. Ahora, de lo que vamos a conversar es nada menos que del perdón divino y del perdón humano. Noten ustedes, eso es bien importante tenerlo en cuenta, perdón divino y perdón humano. Y también ahora vamos a ver que la violencia va a generar violencia. Ustedes van a ver después el abandono de la idolatría y la muerte de Raquel. Exactamente. Son medio trágicas estas historias a veces, pero así es la vida. Uh-huh. Ya, lucha con Dios, en realidad nuestro tema ahora. Vamos a ver allí capítulo 32, ¿qué es lo que dice? Si usted tiene su Biblia, dice el título: Jacob prepara el encuentro con Esaú. ¿Por qué? Aquí hay unos detalles que la Biblia yo los comento rápidamente para que usted los lea con tranquilidad. ¿Pero qué dice? Jacob se viene. Es interesante las estrategias que tiene esta gente para viajar, porque los viajes en esa época no eran tan fáciles, ¿ah? No, pues. Entonces llega un emisario y le dice: encontré a tu hermano que te vino a buscar. Y aquí empieza el problema. ¿Y qué le dice? Y no viene solo. ¿Cómo venía? 400 traía. O sea, ¿se acuerdan ustedes cuánto llevaba Abraham? ¿Cuántos soldados llevaba? Como 318 o algo así. 303, algo así. Uh-huh. Ahora viene con 400 hombres, y no hombres cualquiera. De guerra. De guerra. Vienen armados. ¿Cómo se siente Jacob? Terrible. Muerto de miedo, porque lo más probable pensaba, bueno, ahora va a cobrar venganza de todo lo que le hice, de todo lo que me ha pesado todo este tiempo en mi conciencia, mi engaño. Yo pienso que esta es una etapa en la vida de Jacob que tiene que dar un vuelco en realidad. Ya no podría seguir siendo como era. Su vida había sido realmente de engaño, de frustración. Si bien es cierto, venía con riquezas, pero espiritualmente no había andado bien, tenía una sensación de angustia. Uh-huh. Y se pone esta gotita que rebalsa el vaso y le dice: ¿sabes? Tu hermano te viene a buscar, te viene a encontrar, y viene con hombres armados. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? Y aquí comienza, voy a decir así, la lucha de Jacob con Dios. Exactamente.
me recuerda a Abraham. Yo estoy pensando cuando le dijo Abraham a Dios, Abraham, entrega a tu hijo, sacrifícalo. Esa es una lucha, ¿no es cierto?, que hubo. Recuerda que hablábamos de silencios y aquí también hay unos silencios que se producen. Está el hombre enfrentándose a una situación difícil. Si usted lee con tranquilidad, se va a dar cuenta que estratégicamente se preparó, estratégicamente y físicamente se preparó Jacob, porque dice que dividió su familia. Sí. Vea usted cómo lo hizo la división. ¿Quiénes colocó primero, quiénes después? Y una cosa así, ¿no es cierto? Toda una estrategia. Pero luego él enfrentó la situación solo. Eso yo creo que tiene una lección muy importante, ¿te parece? Es que no, que él sabía que el problema era con él, pues. No era con las personas que tiene ahora él, pero que vinieron después de lo que hizo. Entonces él dice, yo tengo que arreglar esto a solas. Tampoco quería que sufriera su familia, que le había costado tanto. Recién lo conversamos, ¿no es cierto?, en la semana pasada de todo lo que le costó a Jacob. Y acá se encuentra en esta noche oscura, negra, de dolor, de dificultad, orando, estaba sufriendo Jacob. Y vamos a ver que aparece alguien especial. Claro, esta situación yo creo que es importante colocarla como experiencia en la vida. Yo no sé si alguna vez, Alan, tú has tenido la experiencia esa de un problema que aparece, llega quizás la tarde y no está resuelto y viene mañana y se agudiza y quizás mañana qué va a suceder. Uno puede colocar muchas, voy a decir así, situaciones y quizás alguno de nuestros auditores esté pasando por una situación así muy terrible. Y estoy pensando en lo que eso significa para Jacob y lo que puede significar también para nosotros tener esa problemática. Sí. Pero yo veo unos detallitos. Dice que él dejó a su gente y él pasó un arroyito y se fue solo a enfrentar la situación. Él dice que creyó que el personaje que aparece allí era ¿quién? No era él no creyó que era un ángel, sino que creyó que era algún personaje que había mandado a su hermano para atacarlo. Sí. O sea, él pensó que era Esaú o alguno de los que venía con Esaú para matarlo. Se cumplen sus temores, todo lo que él estaba sintiendo. Y en esa lucha que todos los televidentes que han leído esta historia conocen, hay una cantidad de detalles. Permítame, hermano, decirlo así rápido. Pelea con él hasta que raya el alba, dice. Pero en un momento es mejor leer el texto, dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió en el 26, no te dejaré si no me bendices. O sea, y esta palabra bendecir, ¿por qué diría eso Jacob si ya había sido bendecido por Dios? Si Dios había prosperado su vida, lo había protegido, pero se acordaba de que no tenía la bendición directa y auténtica de Dios, sin engaño, sin mentir. Y esa noche representa una noche espiritual para él, la oscuridad de su vida donde va a rayar el alba. O sea, hasta los elementos de la naturaleza nos están mostrando que va a desaparecer esa oscuridad que carga sobre sus hombros con el alba. Símbolo en la Biblia también de la luz de Cristo, de la luz que emana de Dios. Y después dice, lo conocen ustedes, le respondió, no te dejaré. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Entonces acá viene el cambio de nombre. Nosotros sabemos después que es Dios el que pelea con él, Cristo, porque, ¿no es cierto?, dice más adelante entonces, versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que de hecho significa rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esa expresión es profunda, fue librada mi alma. No fui librado físicamente. No es que ahora estoy a cuentas todavía con mi hermano. Se sacó el pecado que lo atemorizaba, le cargaba en su corazón, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, queridos espectadores, televidentes. La lucha con Dios muchas veces implica en oración pedirle al Señor, Señor, yo no te voy a dejar si no me bendices. Necesito tu liberación, necesito tu perdón. Antes de reconciliarse con Esaú, tenía que reconciliarse con Dios. Después vamos a poder comentar quizá que hay un juego de palabras. Él ve el rostro de Dios y es librada su alma. Pero antes de reconciliarse y ver el rostro de Esaú, dice que vio el rostro de Esaú y después lloraron juntos, él tenía que ver el rostro de Dios para estar en paz en su corazón.
Estoy pensando que quizá muchas veces estamos en una situación como Jacob, pero Dios quiere cambiarnos el nombre, poner a Israel, porque has luchado y has vencido. Quizás sea esa la experiencia que usted debe disfrutar, no tanto económica, sino esa situación de relación espiritual con Dios. Vamos a una pausa y estamos de regreso con ustedes. ¿Cómo yo podré darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste allá en la cruz por mí? Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. Adiós, adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha perdonado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir mi vida para agradarte solo a ti, y si ganaré alguna fama, también al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha perdonado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Ya hemos vuelto, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Vamos ahora a hablar acerca, Alan, del encuentro de los dos hermanos. Porque él ha venido, ya oró, se preparó, espiritualmente está bien, pero ahora viene el encuentro con su hermano. ¿Qué podríamos decir acerca de este encuentro, así resumiendo dentro del tiempo que tenemos? Bueno, es un reencuentro, ¿no es cierto? Es un reencuentro. Ya describimos cómo venía Esaú hacia Jacob, vimos esta lucha que tuvo con él, pero ahora en la reconciliación hay una cantidad de detalles, sobre todo cuando se está aproximando. Jacob le envía regalos, dice el texto, bastantes regalos, porque quiere suavizar, quiere prepararse, ¿no es cierto?, para que no tenga problemas con su hermano, pero cuando se encuentra con él, se encuentra con una sorpresa. De hecho, el texto dice acá, la expresión que usa Jacob, capítulo 33 de Génesis, versículo 9 y 10, dice: y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Ya no quería más regalos.
Y entonces dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro. ¿Se da cuenta? Está jugando con las palabras. Ahora es el rostro de su hermano, como si hubiera visto el rostro de Dios, dice. Pues que con tanto favor me has recibido. O sea, hay una reconciliación preciosa, una escena bien afectiva, porque se abrazan, lloran amargamente los dos. Y eso está mostrando de que quizás la bendición más grande que anhelaba Jacob en su vida, además de la de Dios, era reconciliarse con su hermano. Tenía algún problema con Dios, pero cuando arregló con Dios, arregló con su hermano. Ese es el orden siempre. Claro, y lo otro interesante es que Dios está interviniendo aquí, no está en silencio, porque habló con Esaú. Sí. No lo toques. O sea, hay algo allí, ¿no es cierto?, que Dios está protegiendo a Esaú para que se cumpla su plan. Vuelvo a esa idea. Y ese encuentro es la respuesta al pedido que tenía en su corazón Jacob en realidad. Sí. De rehacer su vida, se arregló con Dios y se arregla con su hermano. Ahora, los regalos y la forma en que se presenta es diciéndole a Esaú, y lo voy a parafrasear: mira, yo soy tu siervo. ¿Cómo cambió todo? Cambió. Desde que huyó, ahora... Antes yo quería ser yo el jefe, ahora no. Si tú eres en realidad mayor que yo, pero se reconocen, se arreglan. Ahora, yo no sé si tú has pasado alguna experiencia, alguno de nuestros auditores quizá, en que hay un problema serio en tu vida y alguien viene a tu casa y te pide perdón. ¿Cuál sería la reacción? Claro, es complicado. Depende de la situación, igual puede haber el orgullo ahí que nos deja. Incluso cuando alguien viene a pedir perdón, puede que el perdón signifique muchas cosas que hay detrás. Exactamente. Pero el perdón genuino de Dios no importa esas cosas y salen. Yo recuerdo una persona que estaba muy lejana, o sea, muy cerca a la muerte, en realidad me decía, yo hablé con ella, le pedí perdón, pero si ella no me perdona, ese no es un problema en realidad nuestro. Pero vaciarme a perdonar sinceramente a una persona, se produce realmente una mezcla de alegría, de felicidad y de reencuentro y de tranquilidad, no solamente física, sino espiritual. Como que te sacas un peso de encima. Y esto es lo que pasa con el encuentro de los dos hermanos. Léase estos capítulos, son muy hermosos. Y quizás, si usted tiene un problemita con alguien, sea humilde, pídale perdón, dígale que quiere su hermano, su amigo, no importa la respuesta, pero Dios puede allanar el camino. Esos son los encuentros de los dos hermanos. Hay un tema que aparece acá también en nosotros, en nuestro estudio, es para que veamos cómo es la naturaleza del ser humano. En Génesis 34 se relata el rapto de Dina. Hay historias que a uno no le gustaría que aparecieran en la Biblia, ¿te parece? Sí, terrible. Es terrible lo que pasa acá, porque ¿qué es lo que sucede? Uno podría objetar y decir, ¿qué sale a hacer Dina así andar, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede con ella? El relato ese que salió, ¿no es cierto? Acá dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, al ver a las hijas, dice acá, del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, principal de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Y aquí aparece otra historia terrible. ¿Qué pasa aquí, Ana? Bueno, venganza, porque aparece la venganza de los hijos de Jacob. Y ahí otra vez aparece este problema de... Parece que estaba todo bien, estaba todo tranquilo. Ya acabamos de decir que había habido una reconciliación muy bonita, pero ellos toman venganza de la peor manera, de forma muy sangrienta. Incluso recurren a un engaño de nuevo. Acá hay otro engaño. Claro. Y esto hiere el corazón de Jacob profundamente. Nosotros no tenemos tiempo para mostrar todos los detalles, pero es particular esto que sucede porque después ustedes leen los versículos finales, ¿no es cierto?
Dice así, versículo 30 del capítulo 34 de Génesis: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, los que tramaron esto: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿habría él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? O sea, en la lucha con sus hijos le genera un dolor. Jacob ha sufrido mucho, pero después viene Betel de nuevo. Eso es lo precioso. Dios siempre interviene aún en los momentos de violencia, de dolor. Y estos temas incluso, como repito, no tenemos suficiente tiempo, hasta podríamos tratarlos hoy en día. Se están tratando muchos de estos temas de la violencia contra la mujer. Hay una cantidad de ideologías que se presentan, pero la Biblia ya es muy contingente. Trataba estos temas y nunca aprueba el maltrato en ninguna forma hacia el género femenino. Exactamente. Ahora, estoy pensando que la vida de Jacob estaba pacífica y ya aparece este problema. O sea, esa es la realidad de nosotros como seres humanos. Podemos reconciliarnos, arreglarnos, estamos bien, felices, de improviso, ¡pum! Aparece una dificultad, una situación, un desencuentro, y como que nos recuerda, y voy a decir así, que nos recuerda a Dios: mira, si tú dependes de mí, tu felicidad está, pero no te olvides que yo soy tu ayudador. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Él encuentra una solución, y solución que se la da a Dios. Sí. Volver a donde debería volver, porque siempre pensaba, esta gente andaba, pero había naciones que tenían ejércitos poderosos, podían tomarlo, pero Dios fue protegiendo a su cimiento, voy a decir así, para llevarla a buen recaudo. ¿Qué más podemos decir de esta situación? Estoy pensando que si usted se lee todo el capítulo 34 va a encontrar historias extraordinariamente buenas. Pero cómo se usó el engaño, eso a mí me preocupa, porque ellos sabían, y lo dice la Biblia en detalle, que después de haber circuncidado a los varones, porque eso es lo que hicieron para que sean del pueblo de ellos, ¿no es cierto? Sí. Ellos sabían que a cierto momento ellos iban a estar incapaces de atacarlo o defenderse. Y allí los atacaron. Y parece que... No, fue terrible. De hecho, si uno explora más, y vamos a llegar a ese momento pronto en nuestra escuela sabática, esto está preparando también el terreno. No nos olvidemos de lo que van a hacer los hermanos también, los hijos de Jacob con José. Ellos tenían ya esto, venían con estas costumbres violentas de eliminar al que se les interpusiera en el camino, y no nos olvidemos de ellos, porque ellos van a tener un proceso de transformación también hasta el ciclo final de Génesis, pero es una deshonra muy grande, porque en el antiguo Cercano Oriente no podías tú quebrantar un pacto, había un pacto, y ellos echaron por tierra eso. Y generalmente creían los pueblos antiguos que cuando tú quebrabas de manera flagrante un pacto, que era religioso, tú, atraerías la maldición de Dios sobre tu pacto. Quizás, amable oyente, usted está pensando, que yo lo he reflexionado a veces, cuando nosotros cometemos un error, quizás las consecuencias a veces son muy terribles. Pero Dios, a pesar de eso terrible, tiene soluciones para usted y para mí. Recurra a Dios allá en ese camino que lo está llevando Dios a la Canaán. Es difícil, pero Dios tiene insondables puertas, caminos, praderas para llevarlo al final a la Canaán celestial. Vamos a una pausa y estamos de regreso con ustedes. He visto en la historia de la humanidad a los siervos del buen Padre sufriendo por su fe, pero ellos no callaron y cumplieron su misión, y yo seguiré su ejemplo sin importar lo que vendrá.
Yo daré el mensaje y viviré por fe. Con mi vida yo le glorificaré. Aunque todo pueda yo perder, ese precio pagaré. Por su causa siempre viviré. Sin dudar. Hoy somos libres, pero el fin vendrá. Seremos perseguidos por ser fieles a Él. Yo viviré por Cristo y el mensaje entregaré. Él murió por darnos vida y por darnos salvación. Yo daré el mensaje y viviré por fe. Con mi vida yo le glorificaré. Aunque todo pueda yo perder, ese precio pagaré. Por su causa siempre viviré. Sin dudar. Creo en Él, en su palabra, que nunca cambiará. Confío en lo que dice, que siempre fiel será. Él merece toda gloria y todo el honor. Y hoy declaro que es el único a quien yo serviré. Yo daré el mensaje y viviré por fe. Con mi vida yo le glorificaré. Aunque todo pueda yo perder, ese precio pagaré. Por su causa siempre viviré. Sin dudar. Por su causa siempre viviré. Sin dudar. Sin dudar. Ya hemos vuelto a los oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Vamos a ir concluyendo nuestra conversación de este momento en relación a un concepto idolátrico que aparece aquí, ¿no? Que predomina en ellos todavía. Todavía leí un texto el momento en que Jacob dice: mira, me he sido odioso a la gente, ahora voy a tener realmente problemas. ¿Cuál es la respuesta o qué decisión toma realmente Jacob ahora ante esa dificultad que realmente era real? ¿Qué es lo que dice el versículo 35:1? Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué está pasando aquí? Esto es realmente hermoso, ¿eh? Porque no está tomando la decisión Esaú. Él está con el problema y Dios le dice: ándate a Betel. ¿Qué significa eso? Sí, ¿no? O sea, imagínense lo que se acordó Jacob. Fue allí cuando yo venía huyendo. De hecho, el texto dice, pero ahora Jacob tiene que tomar la iniciativa. Levanta un altar y toma decisiones firmes con la familia porque hay un problema, y ahí vamos a leer el versículo 2. Que es claro. Lo que... Ahora es bueno pensar en eso porque de improviso uno dice: Señor, ayúdame a cambiar, tengo un problema, pero hay que tomar ciertas decisiones, hay que tomar ciertas posturas, atreverse a hablar, a decir me equivoqué, por ejemplo, ¿cierto? Estoy mal, pero Dios ayuda y dice: vuélvete
perdón, vuélvete a Betel. Y aquí está el versículo 2, que es sumamente lindo y hermoso. Dice, entonces Jacob dijo a su familia, bien interesante, no a él, a la esposa, no, a su familia, dice, y a todos los que con él estaban, o sea, toda esa gente que estaba con él, le dice, muy bien, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel. O sea, tú no puedes entrar al lugar de Dios si antes no te has sacado lo que te está apartando de Dios. Exactamente. Esa es una ilustración que aparece aquí. ¿Y qué es lo que significaría? ¿A dónde iba en realidad cuando dice Betel? La casa en hebreo son dos palabritas. Bet es casa y él es Dios. Claro. Casa de Dios. ¿Me acuerdas del nombre Eliela? Que también tiene esa misma connotación. Uh-huh. Pero en todo caso, él va a ir a la casa de Dios. Y a la casa de Dios primero tiene que limpiarse y purificarse. Me parece que también aparece esta expresión en el pueblo de Israel cuando le dijeron que tenían que purificarse porque se iban a presentar, ¿no es cierto? En el Sinaí. En el Sinaí, ¿no es cierto? Mañana Dios hará maravillas, pero esas maravillas van a ser de acuerdo a la limpieza que uno pueda hacer. Y aquí le dice, muy bien, vamos a la casa de Betel, a la casa de Dios, pero primero saquemos la idolatría. O sea, había detrás de todo esto gente que todavía estaba quizás orando. ¿Qué cosa decías tú? Me decía la cámara. Sí, la palabrita que dice dioses ajenos en el original es terafim. Terafim. Y, o sea, la idea de lo que está allí, y eso eran unas pequeñas estatuas que se han registrado según la arqueología, y tiene dos connotaciones, o eran las dioses, pero generalmente eran no divinidades, sino que una adoración a los ancestros que se adoraban dentro del hogar, porque los antiguos creían que cuando una persona moría, quedaba todavía entre los vivos, y a veces muchas veces han encontrado en Canaán tumbas debajo de las casas, como una forma de decir que ellos seguían allí, y Dios no quería eso, no era posible aceptar esas ideas. Yo pienso que puede haberlas aprendido con su padre, Labán. Bueno, interesante eso porque en realidad la idolatría también podría estar en nuestro corazón. Cuando albergamos algunas cosas para salir de un problema, ¿no es cierto? Buscamos algunas soluciones que no son realmente las que Dios quisiera darnos. Sí. Pero Jacob está tomando una decisión muy importante acá. Pareciera que los hijos no, según lo que vamos a seguir estudiando, los hijos no hubo cambio en ellos genuino. Pero imagino que sacaron sus ídolos, la sacaron de sus casas y se limpiaron para luego entrar allí a la tierra o al lugar que Él les había prometido. Ahora, vamos a ver un poquito más, porque la historia tiene la naturaleza misma de la vida, que también se termina. En Génesis 35, si usted mira con retención, ellos se van, pero en los últimos textos aparece, después de esto vino Jacob a Isaac, su padre, a Manred, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, cosas conocidas, donde habitaba Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y aquí viene lo triste. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue sepultado a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. A mí siempre me ha impresionado esto lleno de días, se muere lleno de días. O sea, no murió así angustiado. Estaba con vida, tenía problemas en realidad Isaac, porque estaba ciego. De Abraham se dice lo mismo, y léanse el final del libro de Job, también dice eso. Lleno de días, es una expresión del pacto de que aun cuando ha llegado la muerte, tuvieron una vida plena. Eso se está refiriendo lleno de días. Claro. Ahora, aquí aparece al final la historia de que en realidad muere también Raquel. Sí, murió un poco antes, sí. Claro. ¿De qué muere? ¿Hay algún indicio o no hay? Uno dice, murió, pero ¿de qué murió la muerte? Porque... Bueno, acá dice la Biblia, dice acá, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni,
mas su padre lo llamó Benjamín. Todo indica que fue en el parto Por el parto. o posterior a eso. Y ahí otra vez aparecen los nombres. Benoní, que acá en nuestra Biblia lo traduce muy bien, hijo de mi tristeza. Y le dice, no, tiene que ser hijo de mi mano derecha. Uno dice, ¿por qué le pondría un nombre así? Porque la diestra en la Biblia es muy importante, la diestra de Dios, por ejemplo. Él va a ser mi brazo derecho, mi fortaleza, Benjamín. Es decir, se mezcla la tristeza con la alegría, con este último hijo de Raquel, pero como bien dice usted, hermano, la muerte está allí presente también. Sí, estos son los problemas que a veces enfrenta Jacob y las familias nuestras también, dentro de una familia que es un poquito disfuncional. No era el plan de Dios que tuvieran una mujer y todas estas cosas que aparecen aquí, ¿no es cierto? El mismo problema con sus hijos. Pero, ¿qué le cuesta a Dios para llevar adelante su plan? Es decir, así en términos humanos quizás, le cuesta a Dios. Pero va de alguna manera, y en la medida en que el ser humano se dobla de rodillas, Dios va cumpliendo su plan, pero le cuesta. Y tiene paciencia, voy a decir así, con nosotros. O sea, Dios actúa y en ese sentido le cuesta, pero porque Dios es muy respetuoso de nuestra libertad. Él se hace cargo de eso y lo más extraordinario va en medio de las decisiones humanas. Él va modelando la historia para hacer cumplir sus propósitos. Ahora, lo interesante es que frente a esta situación, ¿qué pasa? Le dio hijos, Raquel, como los quería, pero voy a decir, entre comillas, le costó la vida a ella. Porque como tú decías ahí en la lectura, exhaló el espíritu, aunque ella le puso un nombre, Jacob le cambió el nombre. Eso es importante, si uno pudiera hacer una muy breve reflexión, que aún en el hecho de muerte, Jacob, miren, está haciendo esto Jacob, dice, no le vas a poner este nombre. Podría haberse quedado con eso, con el dolor. Está muriendo mi esposa. No, va a ser Benjamín. No quiero recordar esto, porque es lo mejor que me ha dado la vida. ¿Se acuerdan que dice que trabajó 7 años como si nada? Adicionalmente, la amaba profundamente, suficiente. Me voy a quedar con lo mejor. No con la muerte, no con el dolor. Me voy a quedar con la vida, con mi hijo del brazo derecho. Bueno, estas son instancias realmente dolorosas cuando un ser querido empieza, o uno se da cuenta que está en los últimos momentos. Pero aún así hay valentía para Jacob enfrentar. Está aprendiendo lecciones muy importantes. Está más maduro también. Como Abraham, te acuerdas que fue madurando. Y Jacob ahora está maduro y los 2 hijos que tienen, Benjamín por un lado y por otro lado José, van a retomar la historia muy, muy decididamente de aquí en adelante. Todavía tenemos que conversar algunas cositas más, pero eso es importante, que la relación que hay en la historia es lo que a Dios le interesa, que le ha costado realmente. Quizás para despedirnos, ¿usted recuerda la lucha que tuvo en realidad Jacob en el Jaboc, en el lugar, ¿no es cierto? No es distinta a la lucha que a veces nosotros tenemos. Y quizás las vamos a pasar más adelante. Pero yo lo invito para que usted se reconcilie con Dios, en primer lugar. Reconcíliese con alguien que quizás tiene una ofensa con usted o usted con él. Reconcíliese. Se recuerda el caso de una persona que fue atendida casi en el lecho de su muerte. Y en ese lecho de muerte dijo, sí, yo cometí un grave error y nunca he pedido perdón. Eso nos puede matar. Yo recuerdo el caso de una persona que visité, íbamos a hacerle lo que se llama, ¿no es cierto?, una bendición para que Dios la íbamos a ungir. Y yo me senté, me paré al lado de su cama, estaba enferma, estábamos otros ancianos, esposos. Y le hago una pregunta a ella y le digo, mire, ¿usted cree en Dios? Era una fiel cristiana, por la historia que me contaron, y ella me responde, no creo. ¿Qué hace? En la oración. ¿Qué podemos hacer? Por eso las instancias son ahora es el momento de reconciliarnos primero con Dios, y como resultado vendrá la reconciliación con aquel que a lo mejor nos ofendió o nosotros hemos ofendido. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? En realidad que arreglemos nuestra vida para que por favor no dejemos este camino, que es el camino de la salvación. Gracias por su atención
Vamos a encontrarnos la próxima semana.